Bueno, buen día. Mi nombre es Nieves Sosa, soy profesora del IFD número 12 y con Fabián, que es el vicedirector del IFD número 6, estuvimos viendo algunos aspectos de los lineamientos. Ante todo, me parece importante aclararles que este es un posible análisis, no es que el análisis está cerrado, sino que son algunos aspectos que fuimos analizando del discurso en base a lo que fuimos haciendo en las lecturas compartidas con los compañeros. Obviamente este espacio está hecho para que sigamos debatiendo y para que pensemos algunas de estas condiciones, cómo se transparentan a través de las palabras, de las lecturas que no son inocentes. Así como no dejemos que nos roben la palabra libertad, tampoco dejemos que nos roben la palabra enseñanza y aprendizaje, que no nos quiten los sentidos de lo que nosotros pensamos cuando llegamos al aula. Entonces empezamos a tomar algunos aspectos citados y otros que consideramos fundamentales para pensar en este análisis, ¿no? Empezamos con un análisis, planteó Fabián desde el gobierno, como un diagnóstico donde plantea que no logran los niveles básicos de comprensión lectora, habilidades fundamentales de escritura y matemática, un enfoque en el problema de la alfabetización y que la distancia no sea una barrera para el trabajo colaborativo. De golpe empieza a poner en juego en el primer diagnóstico, ¿no?, que la distancia ahora cobra un valor central, ¿no? Antes no importaba, ahora sí. Y obviamente una elaboración de NAPS donde aparece por primera vez el término técnico, ¿no?, que en nuestro diseño curricular todos sabemos que esto no aparece. La palabra técnica todos entendemos que refiere a determinado modo de enseñar, guiado, ¿no?, y donde no hay una mirada crítica en lo que está haciendo y que está llevando a cabo ese trabajo. Después también otro de los aspectos que nos importa es que, digo, en estos NAP aporta una iniciativa al complejo problema de la desigualdad formativa. Entonces empieza este diagnóstico que ellos plantean bien breve, ¿no? Es una cosa profunda. Nos plantean que el problema básicamente, ¿quiénes son? Los docentes, somos un desastre. Ya en este punto tenemos toda la culpa de todo. Ahí marcar con buen día, che, Fabián Emilio Piguén, Cuifique Huichan, Quimiltufe Tanche. Marcar ahí que los NAP, en principio, están en los NAP que existen actualmente, fueron discusiones de un día que hicimos como sí, en ese famoso de hacer como sí en estas cuestiones, y esos son los NAP que intentan sostener y aplicar. Y en ese párrafo en particular hacen mención a que las desigualdades se producirían a partir de estas situaciones, de que los NAP te solucionan situaciones de desigualdad, pero nada dicen, por ejemplo, de la ley de transferencia educativa en relación a las provincias, que generó la desigualdad, y la Ley Superior de Educación, que es la otra que generó justamente una desigualdad importante en relación a los planes de estudio en las diferentes provincias, y que tenemos, a partir de esa Ley Superior de Educación, ¿sí?, personas que tenían en 3 años se recibían con un perfil múltiple, ¿sí?, de asignaturas o campos de conocimiento que podían dar. Después nos plantea innovaciones que va a plantear el gobierno, ¿no? Las innovaciones en relación priorizan el desarrollo de capacidades profesionales docentes. Y aparece este término clave que es el capacitismo, ¿no? Vamos a tener un capacitómetro en los institutos nuevos, donde uno se pone al lado del estudiante y medimos la capacidad para ser docente. Y
todo esto tomando desafíos en la resolución 337 del Consejo Federal de Educación. Se propone también como otra oportunidad priorizar qué es enseñar, qué es aprender en la educación superior y qué es evaluar. Todo esto lo aclara, ¿por qué? Porque ahora va a venir a darle otro sentido, volvemos a lo mismo, a quitarnos el sentido que teníamos de las palabras, ¿no? y invocarle nuevos sentidos, ¿no? Puestos como lo han hecho con la palabra libertad y con la palabra revolución. Bueno, ahora viene con qué es enseñar y qué es aprender, invocándole nuevos sentidos. También habilita la incorporación de formatos híbridos con un carácter obligatorio, porque en otro de los apartados habla de que intenta que la carrera tenga el 50% de la carrera en modo híbrido. Cuando nosotros somos hijos de la pandemia y sabemos cuánto se aprendió en la pandemia y cómo, cuál es la calidad educativa de esos aprendizajes híbridos. También plantea en este punto, y me parece uno de los más serios en relación a lo que decía Angélica, asume la necesidad de proponer formatos curriculares que contemplen las vacancias de docentes en determinados niveles y campos disciplinares, así como el reconocimiento de créditos que acompañen de manera inteligente la trayectoria de los estudiantes, ¿no? ¿Qué significa un poco esto? El tema de la vacancia docente viene a tirar por tierra las asambleas, ¿no? Porque yo voy a poder estar acá y dar clases en Chosmalal de modo híbrido. Entonces, ¿quién va a decir cómo va a ser la trayectoria? No importa, voy a estar yo ahí en la pantalla y ellos van a estar allá en la pantalla y no sé quién está aprendiendo y nadie va a saber que si yo soy profesora del instituto y eso sí, lo importante va a ser que ellos tengan los créditos para poder seguir la carrera. Y en esas trayectorias también lo que van a poner en juego va a ser la presencialidad en espacios, por ejemplo, de enseñanza no formal, haciendo ayudantías. Esas ayudantías a los estudiantes les van a permitir tener créditos para recibirse antes de maestros. ¿Cuál sería la relación pedagógica de hago esto, por ejemplo, trabajo en desarrollo social en un hogar? Unos meses me sirve como créditos para recibirme de maestra. Les dejo la pregunta a ustedes. Sigue. En relación a lo que recién mencionábamos, el tema de la reflexión colectiva, se plantea que todas esas innovaciones parten de una reflexión colectiva y esa reflexión colectiva hasta ahora no se ha hecho y tampoco hay un cronograma dentro de los lineamientos. Entonces, y además es de aplicación inmediata, porque no es que se sancionaron en agosto y se armó un cronograma para justamente llevar adelante esos debates, ni siquiera eso. Directamente mencionan que se va a aplicar directamente en el año 2025. Y en relación a esto último que decía Nieves, con respecto a las vacancias, es muy grave porque dentro de los planes de estudio dice, ante la falta de docentes en una determinada carrera, lo que se hace es que esas horas salgan a asamblea, 2 veces al menos, se llama a registro interno, ¿sí? Para cubrirse a cargo. Acá lo que dice que directamente es que en caso de que ocurra esa vacancia, lo que puede llegar a ocurrir es que las personas acrediten ese espacio a través de los créditos, ¿sí? Entonces, con los créditos solucionan, ¿sí?, la faltante o la vacancia de un determinado docente en un determinado espacio curricular. Otra de las innovaciones que plantean es el apoyo pedagógico a las escuelas, ¿no?, en la formación continua, para promover la especialización y desarrollo profesional. ¿Qué parte nos toca a nosotros en ese punto? Volvemos al concepto de capacitación y no a la mirada de trabajo colaborativo con la escuela, que veníamos entendiendo nosotros que en las residencias, en las prácticas, en la educación no formal,
nosotros estábamos llevando a cabo un trabajo colaborativo, es decir, nosotros aprendíamos y ellos también aprendían, y las estudiantes y las infancias también. Era en realidad un proceso de investigación educativa. Acá volvemos al viejo, bajemos línea a la escuela que necesita alfabetizar, ¿no? Porque se centra todo alrededor de alfabetizar, alfabetización inicial, alfabetización en primaria, alfabetización en la escuela media. Bueno, y la cuestión también plantea esto de las demandas sostenidas de la actualización y profesionalización docente. Es decir, acá también va a empezar a poner en juego cuál va a ser la evaluación para nosotros y los créditos que vamos a tener que sumar para poder seguir trabajando donde estamos. Bueno, ¿cómo? En relación a esta parte, escasamente en el documento de lineamientos, escasamente aparece la palabra extensión y la palabra investigación, ¿sí? Esas dos palabras están casi anuladas. Extensión, de hecho, esta es la única vez que se entiende algo similar a una idea de extensión. E investigación aparece en esta ocasión y aparece casi al final del documento, nada más. Es lo único que se menciona. Y en relación a esto, el tema está también en que cuando nosotros discutimos los lineamientos, se tienen que discutir las cajas curriculares, porque las cajas curriculares son las que determinan justamente las cargas horarias que una persona determinada tiene en relación a investigación, a extensión, a las horas frente al curso, a las horas de articulación, ¿sí? Y acá, en este documento, no aparece eso justamente. No estamos discutiendo las cajas curriculares, estamos discutiendo solamente el lineamiento, y en esos lineamientos escasamente se desarrolla la idea de investigación y extensión. Claro, y en relación a esto, podemos enlazarlo con la reforma de media, ¿no? Ven también que aparecen los conceptos de disciplina área y vamos a ver que ya no aparece más el concepto de espacio curricular que figura en nuestro diseño, ¿no? Entendiendo el espacio curricular como un espacio que es compartido, con el cual yo puedo trabajar con otros compañeros, con el cual podemos hacer proyectos simultáneamente entre los distintos trabajos de los espacios curriculares, ¿no? Esto ya no aparece más, volvemos a disciplina, materia, asignatura, jornada, ateneo, seminario y paremos de contar. Y aparece esto de las capacidades profesionales, volvemos con el capacitómetro, ¿no? Se plantean en otros planes y en otras miradas que hubo históricamente sobre la educación y con características que ya conocemos, ¿no? El fordismo, el toyotismo, y en este saber hacer, en el trabajo de enseñar. Acá no importa qué hay que enseñar, sino es saber hacer. No sabemos todavía qué tenemos que saber hacer, pero eso hay que saber. Bueno, acá planteamos algunos puntos de las capacidades profesionales que piden, ¿no? Aparece la docencia, que es una profesión que se centra en la transmisión de la cultura y el conocimiento, ¿no? Para el desarrollo de potencialidades y capacidades. Todo el tiempo volvemos sobre el concepto de capacidad, habilidad, no hay construcción de pensamiento, no hay un pensamiento crítico. Estos conceptos están absolutamente borrados de estos lineamientos. Es más, el marco referencial de la resolución es de capacidades profesionales para la formación docente inicial. También otra de las cuestiones que quiero dejar en claro, volvemos sobre el desarrollo e integración de capacidades, o sea, se integran las capacidades para saber hacer y saber ser. Volvemos con el mandato del ser docente. Acá la sociedad ganó. Hay que ser docente como la sociedad quiere que sea, porque somos todos unos vagos. Entonces hay que enseñarles a ser
no vago desde el primer día que entran al instituto, ¿no? Y después la otra cosa es revisar esas capacidades y formular los descriptores de cada una de ellas. Y ahí viene el tema de la evaluación, que la evaluación no va a ser interna, ni una autoevaluación, y en estos procesos en los que nosotros estamos empapados, en los que venimos construyendo autoevaluaciones en las instituciones y que decimos con la autonomía que tenemos, no necesitamos que vengan a evaluarnos, porque nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Sin embargo, acá aparece que va a haber un descriptor que va a venir a auditar y decirnos, no, esto no, ustedes no saben ser docentes. Mariana. En relación al tema de las capacidades, y se puede estar o no de acuerdo con el término de capacidades, que está siempre en relación de competencias. Eso es un debate que nos podemos llegar a dar si estamos de acuerdo o no. El tema es de dónde provienen esto, y esto es una cuestión que hay que discutir incluso cuando se discute el campo general, es algo que se intenta borrar. Pero justamente el término de competencias, como el de capacidades, proviene de un documento del Banco Mundial de 1992 y un documento de la OCDE. Esos son los lugares, ¿sí?, de economistas que generaron lineamientos para generar el tema de las capacidades. Y acá en este documento, en otras reformas aparece como indicadores, pero en este documento aparece como descriptores. ¿Por qué? Porque se supone, para los economistas, la educación pasa por un conjunto de cosas que tienen que ser tangibles. Las capacidades tienen que ser tangibles. Y como tienen que ser tangibles, hay que generar o desarmarlo, ¿sí?, en términos de descriptores, dicen en estos documentos, en otros dicen indicadores, y esos descriptores o indicadores son los que van marcando justamente que algo se concrete o no, se vuelva tangible o no. Entonces, lo que tenemos que ese saber hacer se va haciendo en relación a eso. Acá vuelven a aparecer en estas capacidades, ¿no?, en esta tabla de miran ustedes si tienen estas capacidades, ya mismito, dominan los saberes a enseñar, actúan de acuerdo con las características y los diversos modos de aprender de los estudiantes. Y acá aparece una frase singular, ¿no? Logro de aprendizajes en los distintos niveles para que todos los estudiantes logren aprendizajes comunes, sin que su origen social, radicación geográfica, género, discapacidad o identidad cultural. O sea, homogeneizamos, ponemos una tablita, no importa si vos hablás un idioma de pueblo originario, si vos sos una persona con discapacidad, si vos venís de un origen social donde tenés dificultades de distinto tipo, no importa, acá todos valemos, sirve todo para todos, entonces tenemos nada más que enseñar esto. Después dice dirigir la enseñanza. Y me suena a dirigir la enseñanza, comunicado número 3, ¿no?, y gestionar la clase. Después plantea comprometerse con el propio proceso formativo. Otra vez nos está diciendo que somos malos docentes, que no estamos comprometidos con el proceso formativo, que no nos interesa. La capacidad de compromiso con el proceso se desarrolla desde las propuestas pedagógicas. Encima nos señala con el dedo para que nos demos cuenta que esas capacidades son el saber hacer, el saber ser, ¿no? A ver si no nos entra en la cabeza, nos va a entrar igual. Dale. Después acá los diseños plantean las distintas cantidades de horas. En eso Fabián había trabajado un poco más. ¿Puede ser, Fabi? Sí, la mayoría de los planes de estudio acá superan ampliamente las 2.800 horas, ¿sí? Y otra cuestión que se supera es la cantidad de espacios curriculares.
que va entre 30 a 40 espacios curriculares, nada más. Y en este caso, se deben reducir los planes de estudios a esa cantidad. En el caso nuestro, acá del IFD, nosotros superamos por 30 horas uno, pero en caso de incorporar estas asignaturas o estos espacios curriculares que están marcados, ampliamente tendríamos que, superamos ese monto y por ende deberíamos bajar varios espacios curriculares. Si querés pasar, porque pasar, que es, vamos un poquito más atrás. Hay, con respecto a algunas cuestiones, cuando recién mencionábamos el tema de las capacidades y en relación a cuando se menciona el formato híbrido, algo bastante llamativo en el documento y que viene en relación a lo que planteaba la apertura angélica es el papel del Estado. Tanto cuando se habla de las capacidades docentes, ahí en ese ítem, por lo general se responsabiliza a la docencia de lo que ocurre dentro de la educación y al Estado ni siquiera se lo menciona. Y eso tiene un correlato en lo que es la hibridez, ¿sí? Porque la hibridez también está marcado ya no desde la lógica de que el Estado va a invertir para generar ese formato híbrido, sino que directamente ese formato híbrido se va a llevar adelante siempre y cuando existan los recursos que tengan los estudiantes y que tengan la docencia. Bueno, como para ir cerrando, les dejamos algunas, obviamente este Power está a disposición en el QR para que ustedes lo destrocen, y dejamos estos puntos centrales. La ESI vuelve y se establece como unidad curricular, es decir, va a ser una materia, va a ser un rato, porque además las unidades curriculares no necesariamente son anuales, pueden ser semestrales, puede ser híbrida, que me estás escuchando, puede ser un rato la ESI nada más. Desaparecen los ejes de la perspectiva del diseño, ¿no? No queda nada, ni la educación ambiental, la ESI, la perspectiva de género, la interculturalidad, la inclusión. Y digo, ¿por qué desaparece esto? Porque aparece, si quieren incorporar una unidad curricular de educación inclusiva y dirigida al tratamiento de la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? O sea, que aparezca una didáctica de la educación especial. Y también aparece que consideran viables que aparezca una lengua extranjera, pero de uso mundialmente generalizado. Nada de Mapudungun, ¿te das cuenta? Nada de guaraní, ni de quechua, ni de aymara, nada de lo que nos pueda representar, ¿no? Y después la otra cuestión es respecto a la didáctica general, haría más que decir de ciencia de la educación, no solo son los recursos y aportes para la enseñanza, sino los criterios para la educación híbrida. Es decir, especialistas en IA y en todo lo que sea recursos. Ya no me van a poder decir que me van a poder poner el PowerPoint, que se les quedó la compu, vamos a tener que buscar a Enzo para que nos ayude con la compu. No. Ahora las trayectorias educativas se sostienen con la educación híbrida. Me parece que acá tenemos más que puntos para que analicen el rechazo total de este documento y que no se puede ir a dialogar nada con el gobierno y que la ministra que firmó esto, y eso le quería dar como último antecedente. En la resolución durante el gobierno de Cristina, que firmó el Consejo Federal de Educación, diciendo los lineamientos curriculares y los NAP que en ese momento se crearon, adivinen qué provincia no firmó porque estuvo ausente. Neuquén. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Neuquén esta vez estuvo? Gracias.